pasó? Bueno, vamos a empezar esta clase. Como les había dicho en la clase pasada, que vamos a hablar de las membranas biológicas, las membranas permeables. Y esto para que sigamos comprendiendo el movimiento de los solutos y del agua que va del espacio extracelular al intracelular y viceversa. Hay todo un capítulo y toda una especialización que se da más arriba todavía de la licenciatura, que se estudian las llamadas membranas. El nombre de membranas es muy técnico. Puede haber membranas inactivas, como las que se forman, por ejemplo,
en la coagulación superior de la superficie de un depósito de leche, por ejemplo. Lo han visto en estas circunstancias. Es una membrana en esta forma, ¿no? Bien, pero nosotros vamos a hablar de las membranas permeables que están formando la célula. Habíamos adelantado nosotros que las membranas de la célula pues, se encuentran afuera, limitando el citoplasma, y adentro también formando muchos organelos. Habíamos dicho nosotros que uno de los organelos en donde se fabrican los aminoácidos, las cadenas de aminoácidos en las redes citoplasmáticas. Ya lo habíamos dicho en eso, pero hoy vamos a hablar nada más de puras membranas en ese sentido, para comprender lo que viene adelante, que es el transporte activo y transporte pasivo. Este es un estudio general de la fisiología en esos términos, en esas circunstancias. Todas las células pues tienen una membrana. En la primaria les enseñan que es la membrana externa, pero hay membranas internas que se llaman organelos. Y no solamente eso, sino que se ha establecido que en el citoplasma hay corrientes de citoplasma que se llaman corriente riolano, que obedecen a circunstancias electroquímicas, ¿verdad? Igual como un cardumen, ¿verdad? Que se desplaza en el mar, ¿verdad? De esas criaturas, ¿verdad? De los peces, un cardumen terriblemente establecido en esta forma. Bien, ya veremos un poquito más adelante. Los temas son estos: las membranas celulares, el transporte activo y pasivo, el transporte a través de las membranas, transporte activo, transporte pasivo, la osmolaridad, que vamos a detener un poquito más ahí para que vean exactamente. Mientras, un croquis, un diagrama muy simplificado de lo que forma una membrana celular en estas circunstancias. Vean ustedes que lo que nos interesa aquí es que, para que hagan una imaginación, es el grosor de esa membrana. De proteínas, 20 Armstrong, de lípidos, 35 Armstrong. Del otro lado, esta es la parte externa de la membrana y esta es la parte interna de la membrana. Aquí tenemos esta célula. Esta es la parte externa y esta es la parte interna de la membrana. Estas son sus grosores en estas circunstancias. Lo más importante aquí es que ya se ha dilucidado de qué características bioquímicas tienen esas capas que están formadas. Es como un sándwich. La parte externa es proteica y la parte interna es también proteica, y en medio pues estaría como un sándwich la base de lípidos, que es la más gruesa en ese sentido, ¿verdad? Como hacen un sándwich, pues entonces entre dos panes, ¿verdad? En ese circunstancia, y en medio le ponen los alimentos que ustedes se les antojan en estas circunstancias. Pero aquí estamos hablando de Armstrong en estas circunstancias. Esta capa, por ejemplo, externa, ¿verdad? Tiene 20 años. No crean que es pasiva, es dinámica, es muy dinámica, muy dinámica. Aquí se ha estudiado lo que se llama los antígenos leucocitarios de histocompatibilidad, antígenos leucocitarios de histocompatibilidad. En los leucocitos, esa membrana se han estudiado, ¿verdad? Sabiendo el componente, la estructura funcional, física y química de esas proteínas que están formando la capa externa. Y eso nos da la histocompatibilidad. ¿Qué es la histocompatibilidad? Si se agrega, por ejemplo, un trasplante de piel o de riñón o lo que sea, la composición de esta capa de histocompatibilidad, esta capa tiene que coincidir en forma física y forma bioquímica
con el órgano que se va a trasplantar, sino se empieza a producir una reacción alérgica, una reacción inmunológica de desconocimiento y empiezan a producirse los fenómenos que ya veremos inmediatamente en el tema grande, ¿verdad? Que se llama inmunidad tenéficas. Y entonces se establece estas circunstancias. El organismo lo reconoce como sustancia extraña, y entonces empieza todo ese proceso de defensa del organismo a ese órgano extraño, ¿verdad? En esas circunstancias. Y entonces, pues, se lisa ese órgano y el organismo también sufre, que puede llegar hasta la muerte en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿verdad? En alguna forma, cuando introducen una ojiva de una bala, al cuerpo, y en las películas sale que hay que quitarle la bala a como dé lugar. Esto no es cierto, absolutamente nada, porque esa bala que está hecha de cobre de algún metal, pues no produce mucha reacción inmunológica, ¿verdad? Una reacción en cadena es la necrosis que deja, eso sí, pero no en esas circunstancias. Hay individuos que han vivido toda su vida con esas balas adentro, ¿verdad? En esa forma. Hay individuos que han vivido con una bala adentro del coco, ¿verdad? Y no le ha producido reacciones inmunológicas en estas circunstancias, ¿no? No hay que confundir una cosa con otra. La capa de lípida y la capa de proteica, esta es la más interesante, pues su arreglo molecular físico, de forma estructural, es único en ese individuo y se formó así único en el individuo por los genes que está establecido. Estas son las membranas permeables, Para que ustedes entiendan, después de esto vamos a hablar ahorita exactamente qué es un ion, pero un poquito más adelante, mientras vamos a hablar de las membranas permeables en estas circunstancias. Vamos a poner transportes. Para apuntar lo que vamos a decir adelante, les voy a pedir a ustedes que recuerden un experimento muy simple que hicieron ustedes en la primaria, y tal vez lo hayan hecho en la secundaria también y en la prepa, pero es el siguiente, que nos va a dar la razón ahí exactamente qué es el transporte activo y el transporte pasivo, qué es lo que se transporta y todo eso. Este experimento es el siguiente, ¿no? Agarran un huevo, ¿verdad? Y le hacen un hoyo aquí, le meten un popote aquí. Y del otro lado le quitan el cascarón y dejan nada más la cutícula dentro de ese cascarón que está encerrado a ese huevo. Adelantamos todavía y aprovechamos que un huevo es una célula
Un huevo es una célula, ¿eh? ¿Qué les parece? Pero que tiene un citoplasma gigantesco en esas circunstancias, ¿no? En esa forma. Si quieren, si hubiera tiempo, habláramos de cuál es el mecanismo de formación del producto, ¿verdad? Del ave que se forma ahí. Seguramente ustedes han visto cómo un pollito ya formado, empieza a picotear un cascarón y hasta que lo rompe y sale ya formado, ¿verdad? Lo cual quiere decir que esa célula se multiplicó tantas veces hasta formar los órganos y todo el ese poquito en esas circunstancias, ¿no? Eso es muy interesante porque pues, se habla en genética, pero no es clase de genética, simplemente en estas circunstancias. Lo que yo quiero decirles a ustedes, ¿verdad? Que aquí, dentro de este huevo, ¿verdad? Existe la yema y la clara. Bien, muy clara. La yema es de color amarillo, ¿verdad? Y la clara es de color blanco. Seguramente ustedes han tomado un huevo cocido, lo han descascarado y ya se lo han comido, o lo han hecho ya en pedazos. Es un huevo cocido en estas circunstancias. O llamado quick à la finet, que es un huevo cocido, pero quitado aquí en esa parte y rellenado de muchos otros, ¿cómo se llama? Saboradores en esas circunstancias. Es decir, a la francesa, ¿verdad? En esas circunstancias. No lo ven en todos los restaurantes, solamente los del postín en estas circunstancias. Pero ¿qué ha pasado? Para entender esto, que ya lo vimos nosotros, ya lo ven ustedes en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Es la diferencial de osmolaridad, en este caso de densidades, en este caso de osmolaridad. El huevo, ¿verdad? Esta yema clara tiene una densidad mucho mayor, tiene más proteínas, más concentrado en ese entonces que esta agua pintada. ¿Y qué pasa después? Aquí en esta capa que le protege al huevo es el cascarón, deja una tela del huevo, ¿verdad? Y lo conecta directamente de esta agua de esta densidad a esta otra densidad y aparece esta tintura aquí en el popote. Aquí. Lo que pasa es que estas moléculas de agua de menor densidad, esta agua con menor densidad pasó sobre esta densidad mayor, ¿verdad? Y pasó hasta este popote. Aquí se encontró este color que estaba en esta agua. Esto es el fenómeno de osmolaridad. Fenómeno de osmolaridad, la fuerza osmótica. Esto es el experimento que hicieron ustedes en la primaria, que lo hacen, y luego que a veces ni siquiera saben la maestra, pues todavía no, porque no tienen mucho problema de por qué se hace, ¿no? Lo explican muy levemente, pero ya ustedes están a nivel de licenciatura y ahora sí van a comprender más todo esto y sobre todo con lo que vamos a decir en estas circunstancias, ¿no? Vamos a hablar del transporte de solutos a través de las membranas permeables, las definiciones de esas circunstancias de ion, de osmolaridad, lo vamos a decir un poquito más adelante cuando estemos hablando de la inmunodifusión, en estas circunstancias. Ya veremos en esta forma, ¿no? La inmunodifusión en estas circunstancias. Vamos a repasar también qué es un ion, ¿verdad? Qué es un cátodo, qué es un anión, qué es un catión. Esto lo vamos a repasar después, pero ahorita lo que vamos a ver es esa difusión en estas circunstancias. Vamos a hablar del transporte pasivo. Este es un recipiente de agua y aquí hay una membrana permeable.
permeable a qué? A los solutos. Aquí hay agua con solutos. ¿Sí? De uno y otro lado hay diferenciales de concentración de solutos. Vamos a ponerla así, ¿no? Los solutos vamos a poner bola negra, bola preta, 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 bola preta. Está saturado. Del otro lado, de esta membrana celular hay menos concentración de solutos. Menos. El medio dispersante es agua. Algunas moléculas aquí de así. Agua. ¿Qué es lo que pasa a través de esta membrana? ¿Qué es lo que pasa? Hay la fuerza osmótica. Aquí hay una concentración mayor de solutos. Está produciendo una fuerza y entra el agua hacia acá. El agua. Cuando está entrando el agua acá, esto se va diluyendo más y más hasta que la concentración de solutos es igual que aquí y acá y ya deja de pasar el agua. Este es un fenómeno que sucede en la biología. Eso es lo más importante que puede ustedes, por diferenciales. Se llama transporte pasivo, por diferenciales de concentración de solutos. Ahora bien, para que ustedes entiendan un poquito más de esta que estamos diciendo, vamos a hablar de la migración de las espaldas mojadas, de los mojados, ¿verdad? Ustedes seguramente se han puesto a pensar por qué se da este fenómeno. Todo el mundo lo sabe, se llama el sueño gringo, el sueño norteamericano. Lo saben. Algunos de ustedes que no triunfan aquí, pues se van hasta de espaldas mojadas, la migración. ¿Por qué? Porque les cuentan diciendo, fíjate que vas a Gringolandia y vas a ganar en dólares. Esas cosas. Hay muchísimos, hay algunos millones de gentes, creo que como 13 millones de gente de latinoamericanos que están ahí trabajando y van a las remesas. Y muchos pueblos que mandaron a sus hijos o lo que sea ya, están mandando la remesa y luego se sabe por qué ese pueblo progresó mucho. Hay casas bien pintaditas y todo en esas circunstancias, ¿no? No lo he visto en algunas alcaldías por ahí, aquí en Oaxaca, en estas circunstancias. Y le preguntamos, ¿qué tiene usted? ¿Algún pariente allá en Gringolandia? Sí, mi hijo o mi hija me manda las remesas y yo hemos apreciado esta acá. Pues es importante, es lógico, ¿verdad? Porque allí a los trabajadores les pagan con dólares. Y aunque a veces les pagan a los migrantes, a los indocumentados, les pagan menos en las circunstancias, de todos modos el cambio de valores entre el dólar y el peso es muy diferente. Un dólar cuesta 20 pesos y centavos en esas circunstancias, ¿no? Entonces, porque les pagan poco allí, los mandan para acá y entonces son las remesas muy importantes, ¿no? Algunos de ustedes yo he visto que están aquí estudiando porque están apoyando a sus padres que están en Gringolandia en esa forma. Y luego a esas personas se documentan. ¿Por qué? Porque si va un cuate, así lo he visto yo muchas veces, si va un individuo que pasa mojado allá en Gringolandia, para tener papeles y que ahora no estén molestando la policía específicamente, se casa allá con una que aunque sea de origen latinoamericano, que haya nacido allá y ya le dan el papel para entrar y salir de circunstancias. Yo he visto muchas personas que se casan no para vivir una vida marital, no, simplemente para obtener la legalidad de estar allá y que no lo molesten la migra, que no lo esté molestando la migra. Yo conozco mucho. Y esto es tan seguro que siguen mandando la remesa a su esposa acá, pero yo conozco una persona que ya tiene años que se fue a Gringolandia, ¿verdad?
Y sí, se vio que su esposa ya tiene una mejor casa, etcétera, etcétera, pero ya no va a regresar. ¿Y saben por qué, creo yo? ¿Saben por qué? Porque seguramente ella hizo vida marital allá con esa persona y le sobra para mandar en circunstancias, en esa forma. Así sucede. Bueno, pero lo que nos interesa es la migración. Recuerden, entonces, vamos a hablar de estas circunstancias. Aquí se da la frontera. Vamos a compararla con las diferenciales de concentración. ¿Verdad? Las diferenciales de concentración. Aquí hay mayor cantidad de plan de trabajos, de dólares. No se compara con esto, de tal manera que esto absorbe para acá a la gente y se va formando cada vez más y más y más. Compárenlo con lo que acabamos de decir en estas circunstancias. Y no solamente eso, sino se sucede con el país más desarrollado del mundo, que es Gringolandia, que absorbe por su economía a los países subdesarrollados como México. Dicen que no, pero yo digo los de Centroamérica y todas las circunstancias en esa forma, ¿no? Por esas diferencias. Aquí compárenlo con la cosa mecánica, con la cosa física, de diferenciales de concentración a través de la membrana permeable. Aquí ya no es una cosa exclusivamente nada más experimental, sino que es lo que sucede, es lo que está sucediendo constantemente en el paso de ese agua a través de la parte externa a la parte interna de las células con todos sus propiedades físico-químicas que está sucediendo. Para que ustedes entiendan esto, voy a poner un esquema, un diagrama, que es lo que sucede con los glóbulos rojos. Glóbulos rojos.
Ya vimos en las clases pasadas que la entrada, el volumen de entrada de agua debe ser igual al volumen de salida. Esto debe estar en equilibrio igual que otras denominaciones así establecidas. Porque si es más la entrada, ¿verdad?, que la salida, pues entonces sigue aumentando la agua y agua y agua, y quedan diluidos más y más los líquidos corporales. Y si es más la cantidad de agua que sale, pues entonces, que la que entra, pues entonces empieza a concentrar más y más y más. Ya veremos, si es que llegamos aquí, cómo es que funciona el riñón. ¿Verdad? Y hay sensores neurológicos en el líquido cefalorraquídeo, sensores neurológicos y hormonas específicas, la antidiurética, ya veremos, que nos hacen funcionar para mantener ese equilibrio. Por lo pronto vamos a hablar qué es el envenenamiento por agua. Envenenamiento por agua. Para que sea ejemplar, vamos a poner la membrana permeable de un eritrocito. ¿Qué es un eritrocito? Me están preguntando. Si no me preguntan, por mi modo, ¿verdad? Un eritrocito es una célula que ha evolucionado, que es normal, que tiene las características de cualquier célula, pero que se ha degradado, ha evolucionado a eritrocito. Eritrocito quiere decir célula roja de la sangre, claro está, y tiene estas características. Si lo vemos desde una cara, desde arriba o abajo, tiene esta forma, ¿no? Pero si lo vemos transversalmente, tenemos que tiene una evaginación aquí, y aquí los bordes es más grueso, es en forma de disco, el genoma de eritroblastos, es decir, las células jóvenes que evolucionan hasta eritrocitos, degradan o forman la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, la hemoglobina que está dentro de los hemoglobinitos. Es el pigmento, ya lo veremos un poquito, el pigmento que al tener en sus protoporfirinas fierro, se degrada a fierro ferroso y sostiene el oxígeno, y ese oxígeno es el que se utiliza para formar la moneda de intercambio energético con los enlaces fosfóricos ricos en energía, la fosforilación oxidativa. Esa es la circunstancia en esa forma. Esos son los eritrocitos. Pero ¿qué pasa cuando una persona le falla, por ejemplo, el riñón y no puede sacar el agua que se está formando? Aquí tenemos esta diferencial de concentración, ¿verdad? En estas circunstancias. Bueno, aquí está regular. Ven ustedes que la bolita prieta es el soluto, en este caso es la hemoglobina. Tiene una densidad muy mayor porque está dentro de esa célula, ¿verdad? Mayor cantidad de solutos, que es la hemoglobina. Esta molécula de este tipo, aquí, esta, es el agua en este. Vean ustedes qué diferencial hay en estas circunstancias, ¿no? Si nosotros tomamos más y más y más agua, ¿verdad?, en estas circunstancias, pues entonces se agrava el diferencial entre estas concentraciones y esta fermentación. Y esa diferencia de molaridad hace que el agua que está aquí, porque aquí hay una densidad menor, hay menos, ¿cómo se llama?, moléculas de las plasmáticas, etcétera, y entonces el agua penetra hacia el eritrocito, lo infla y puede llegar hasta romperlo. Cuando una persona ha tomado demasiado agua, puede encontrarse, y ustedes lo van a ver en un momento cuando hagan una biometría hemática o ver la sangre con el microscopio, cómo hay hemoglobina disuelta, porque se han roto los eritrocitos en estas circunstancias. ¿Por qué? Por diferenciales de concentraciones. Esto se llama
transporte pasivo, transporte pasivo, transporte pasivo. Vamos a poner todavía otro ejemplo, ¿no? El transporte pasivo se puede comparar, por ejemplo, la caída de agua, que no hay ninguna circunstancia que le dé fuerza a esa agua, simplemente para diferenciar de la energía cinética en estas circunstancias, ¿no? Transporte. Y el transporte activo sería que un elemento, una persona estuviera nadando contracorriente, ¿no? Es el transporte activo. Y van a ver cómo eso se cumple en las moléculas. Hablando de estas circunstancias, les voy a platicar una anécdota para que encuentren sabor al caldo. Vamos a quitar esto y vamos a poner, pero antes vamos a poner. Aquí está entrando, por diferencial de presión, el agua, no entra a la célula, ¿verdad? Y la rompe por estas diferenciales. Vamos a poner estas circunstancias, ¿no? El caso contrario. Caso contrario. Es un diagrama, nada más. ¿Qué es la parte contraria a la intoxicación? Se llama intoxicación por agua, se llama intoxicación por agua. No quiere decir que el agua sea un tóxico, definitivamente no, pero cuando se toma mucha agua puede suceder lo que acabamos de ver ahorita. Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando un individuo no ha tomado agua? Pues se deshidrata, completamente se deshidrata, Cuando ustedes hacen ejercicio, hacen mucho, sacan mucho sudor, ¿verdad? Pues inmediatamente tienen que tomar agua. ¿No han visto ustedes a los corredores de maratón o lo que sea? En extranjero les dan exactamente más una tomadita de agua y para seguir adelante, nomás es para sofocar un poco esas circunstancias en esa forma, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estas circunstancias de contrarias. Aquí entonces, en esta forma, cuando un individuo no ha tomado agua, pues se concentran sus solutos del plasma sanguíneo, bolita negra, y la concentración ahora es al revés. El agua que está aquí, por diferenciales de concentración de solutos, sale y enjuta a la célula de eritrocitos, ¿verdad? En esa forma. Ustedes lo van a ver cuando vean un individuo que está deshidratado, van a verlo en el microscopio, que tiene este eritrocito penetrado su capa permeable externa, penetrado. Esto también sucede en algunas enfermedades, de tal manera que el médico, cuando manda a hacer la observación de los eritrocitos en una biometría hemática, el químico farmacobiólogo tiene que detectar y decirle al médico que está penetrado. Y esto está comprobando en alguna forma que se está comprobando la enfermedad que tuvo, o estuvo deshidratado en estas circunstancias. Aquí entonces es al revés, por diferenciales de presión, el eritrocito se enjuta de esa forma, en esta forma. Les voy a, creo que ya les platiqué la anécdota de la muchacha esta que se puso un edema cerebral, pero hay otro que les voy a decir en estas cosas. Tengo muchas anécdotas, muchas. Esto para ejemplificar el transporte activo.
que va en contra de la corriente, de las diferenciales, va en contra de estas circunstancias, ¿no? Ustedes pueden ir en contra de la costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la costumbre es que no se coma carne roja en Viernes Santo, ¿no? Una cosa así. Y van en contra costumbre, en contra de las corrientes, tomando carne roja en estas circunstancias, ¿no? ¿Verdad? En esa forma. Contra de las costumbres, en contra de las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesita energía para establecer estas circunstancias. Ahora les voy a poner un ejemplo para que ustedes se ejemplifiquen que el transporte activo necesita tanta energía que vaya en contra de la corriente de estas circunstancias, ¿no? De esta forma. Les voy a poner este ejemplo. ¿Ustedes saben qué es la marea? Seguramente que sí. Ustedes no han visto que la marea, ¿verdad? Hace que, que el agua del mar se vaya hacia más al mar, pero también que suba del mar por fuerzas gravitacionales de la luna, en este caso, de la luna en estas gravitacionales. La marea lleva una corriente, puede llevar la corriente hacia afuera y hacia aumentar más todavía este nivel que llega de la playa. En estas de la playa, ¿verdad? Y van a ver cómo cuando está la marea alta llega hasta acá, pero cuando está bajando llega hasta acá, hasta más acá. Eso es por las fuerzas gravitacionales. Esta organización es la marea, ¿no? En estas circunstancias. Eso ya lo enseñaron ustedes en física, en la primaria, en esta forma, ¿no? Esto hace que encallen los barcos, ¿verdad? Los barcos tienen una quilla en estas circunstancias y cuando baja la marea, pues entonces ya no pueden flotar y ahí se quedan varados en estas circunstancias. Eso es lo que sucede a veces en esta forma. Ya saben todo el litoral y todas esas circunstancias. Estando yo en una playa de ahí cerca de Pinotepa, no me acuerdo exactamente cuál es, me eché muy bravito, yo no estaba tan viejo como ahorita, y la marea estaba bajando, la corriente era hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces, muy bravito, soy yo, nadador solita, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que tengo mucho músculo, tengo muy fuerza, y me alejé. Pero de pendejo yo, ¿verdad? Volví otra vez a regresar y ya no podía porque la marea no me dejaba avanzar, en estas circunstancias. Y entonces gritaba yo, ayúdenme, ¿verdad? En esas circunstancias. De tal manera que llegó porque alguien me ayudó y llegué otra vez a la playa en estas circunstancias, ¿no? También me pasó en otras circunstancias cuando el mar estaba golpeando unas rocas, estaba llegando golpeando rocas, entonces me establecí allí, estaba yo cansado y las olas golpeaban esa roca y me golpeaban otro poco y ahí me muero en ese lugar porque me aventaban las olas que se desplazaban en las rocas en esas circunstancias. Así anduve en ese orden de circunstancias, ¿no? Eso hay que saberlo porque lo que estamos diciendo nosotros aquí definitivamente es que el transporte puede ser activo y pasivo y activo. El activo está dado por diferenciales, en este caso de posmolaridad, que son las fuerzas del transporte activo. Y el transporte pasivo va en contra
de esa energía que se está produciendo en contra de estas cosas. Y esto es muy importante, puesto que aunque no nos vamos a meter en eso porque ya es muy específicamente para el tema del sistema nervioso, el impulso nervioso, pues vamos a dar un pormenor muy ligero en estas circunstancias, para que ustedes entiendan esto más. Activo, transporte activo en este orden de circunstancias. Estamos hablando de esta forma. Este es un nervio. ¿Qué es un nervio? Compañeros, el típico estructura celular de un nervio es una célula, una neurona. Una neurona tiene esas características. Vamos a ver nada más para que ustedes sepan. Una neurona tiene esas características. Hay bipolares, pero este es un bipolar. Este es el cuerpo neuronal, es cualquier célula, tiene el núcleo, etcétera, etcétera. Y esas son las prolongaciones cortas que se llaman dendritas. Y este es el cilindro eje o axón, ¿está? Cilindro eje que es muy largo. Hay algunas neuronas que van desde la cintura, ¿verdad? Desde la médula espinal hasta las patrullas. Entonces casi tienen 1 metro de largo este axón, ¿verdad? Pero es muy pequeño en estas circunstancias. Pero entonces, ¿qué es lo que produce el principio de toda la fisiología del sistema nervioso? ¿Qué es lo que produce el sistema nervioso? Pues la conciencia, la mente, la elucubración, los sentimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es complicado, pero tiene una base bien fundamental en estas circunstancias. Este es el cilindro eje o axón. El cilindro eje o axón. La neurona actúa como una bomba. A ver, échense una bomba por ahí. A la noche fue a tu casa, no lo encontré, que son chistositos. El impulso nervioso. El impulso nervioso es una despolarización. Todo esto lo estoy hablando más para que ustedes entiendan estas circunstancias. Ya vimos que en el espacio extracelular, la mayor concentración es de sodio y en el intracelular es de potasio. Vean ustedes en su hojita, vean ustedes en su hojita, ¿no? Vean ustedes entonces que debido a energía producida por la moneda de intercambio energético, se produce entrada de sodio y salida de potasio, y esto despolariza a esta neurona. La primera parte es que la parte interna de esta membrana, de esta neurona, es negativa. Negativo a la parte externa. Esa es la polarización de reposo. Pero cuando hay un estímulo, en este caso cualquier estímulo mecánico, químico, etcétera, etcétera, esto se despolariza. Y entonces esto se vuelve positivo y esto negativo. Y esto va avanzando así, y es el impulso nervioso. El impulso nervioso es esta despolarización de membrana que se llama, se puede comparar como el fenómeno dominó, no vamos a meter mucho en ese momento, pero nada más para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo aquí. Está sucediendo un transporte activo, porque va en contra de las fuerzas osmóticas, en estas circunstancias, ¿no?
Les voy a poner otro ejemplo todavía más tácito en estas circunstancias. Tenemos una cascada. Este es un río, ¿verdad? Y este es el mar. El agua de la lluvia, ¿verdad?, que está en las montañas, en las partes fluviales, por los gradientes de altura de la parte más alta a la parte más baja del mar, que es la parte más baja en estas circunstancias, del mar, en esta forma. Un individuo que sea hipertenso, se le aconseja que vaya al mar, porque así su presión interna va a estar cerrada con la presión mayor que existe a nivel atmosférico, que existe a nivel del mar. Pero entonces la diferencial de altura en estas circunstancias. Vamos a poner estas circunstancias, ¿no? Aquí tenemos la hembra y el macho de los salmones. Ahora van a saber ustedes cómo se reproducen los salmones. Los salmones no tienen genitales para introducirse ni nada de eso en sus meses, pero hay hembra y macho, y hay el gameto masculino y el gameto femenino en estas circunstancias. Se elabora fisiológicamente un impulso, una energía libidinosa, como cualquier ser humano, ser viviente en estas circunstancias. Y los salmones viajan contracorriente. A veces hasta una cascada se la viene, ¿no? Así. Esto viene hacia acá y esto es acá. Ahora esto es el transporte contracorriente activo. Este salmón se lo tienen que ponerle mucha energía para seguir. Y ya llegan acá a la parte de la cuenca donde está bajando el agua y aquí hay un remanso de agua. Aquí ya el agua está, ya no está, ¿cómo se llama?, bajando ni corriendo mucho. Hay un remanso nada más. Y aquí el salmón y la salmón cada quien pone sus gametos. El gameto masculino y el gameto femenino, y aquí es donde se hace la fertilización, aquí. Y luego ya los productos ya se bajan hasta el mar en estas circunstancias. Lo mismo acontece un poco con las tortugas en esas circunstancias, ¿verdad? Ustedes lo van a comprobar, compañeros, lo van a comprobar, hombres y mujeres lo van a comprobar cuando tengan que remar contracorriente con su futuro matrimonio, que se oponen el papá, la mamá, los tíos, los padrinos se oponen. Entonces, ¿qué tienen que remar contra corriente? ¿Cuántas historias hay de que no que casar porque ya estaban embarazada la mujer y lo sacaron de su casa y tuvieron que remar contra corriente, no hay trabajo, tienen que irse a Estados Unidos y todo eso? Lo que quiero dar un ejemplo aquí es el transporte activo. El transporte activo necesita ir contracorriente de las fuerzas osmóticas en este caso, en esta forma, ¿no? ¿A través de qué? A través de las membranas permeables, en estas circunstancias. Por eso es que, en esta forma, en los excesos de agua en el del mar, se puede establecer lo que acabamos de decir. El agua tomada diluye el plasma sanguíneo, ¿verdad? Entonces hay más agua en ese compartimento extracelular y baja la osmolaridad. Pero después hay un equilibrio y el agua que estaba en el extracelular pasa al intracelular y entonces ya se va equilibrando estas circunstancias en esta forma, ¿no? En esta forma. Un individuo que ha sido deshidratado o que ha muerto de sed se puede diagnosticar haciéndole una biometría hemática de su sangre, se puede establecer, porque ahí están los indicios de que murió esta persona. Y esto lo hacen ustedes, el llamado químico, el perito químico, para que ustedes vayan teniendo alguna relación con su propio destino, ¿verdad? Ustedes seguramente simplemente además tienen la idea
¿verdad? A la idea de que van a trabajar en una clínica, en un laboratorio clínico, ¿verdad? En ese orden, van a trabajar en un laboratorio de un hospital, atendiendo los pedimentos del médico que les manda hacer todos los estudios clínicos para hacer un diagnóstico o comprobar su diagnóstico en las circunstancias. Pero no es así. Ustedes van a trabajar en la industria farmacéutica, en la elaboración de productos farmacéuticos en esta forma. Pero otra forma, también vayan apuntando esto porque pueden ir a la sociedad o al principio de la justicia. Para hacer justicia tienen que emplear perito médico y perito químico, perito evaluador, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para que vayan haciendo. Ustedes dan un carbonazo así con su carro. Entonces viene el perito de tránsito para establecer quién pudo haber tenido la culpa, el que se atravesó, nada de que el que pega es el que paga. Tiene que haber un peritaje en por los ámbitos. Y luego el perito evaluador que tiene que decir esto va a costar tanto. Entonces pueden establecer esas circunstancias. Pero entra el perito químico que tiene mucha importancia en esas circunstancias. Y entre otras, establecer el perito químico es hacer los exámenes de laboratorio. Vamos a suponer que este individuo murió de envenenamiento. Pues entonces se van a la sangre y le hacen los estudios específicos para saber qué veneno le está corriendo en la sangre. Ese es el perito químico en esas circunstancias. Es muy importante. No es muy difícil porque hay unas 2 o 3 circunstancias que se hacen en el peritaje en esa forma, ¿no? Para comprobar el perito químico en esas circunstancias, ¿no? Más o menos también pueden trabajar como peritos químicos, ¿verdad? En la implantación de la justicia, ¿verdad? En esa forma. Vayan hablando de esas circunstancias, en esa forma. Bueno, una vez dicho esto, de las membranas corneales, es muy extenso, no lo vamos a entender más. Vamos a entrar en otra etapa de nuestros conocimientos, de lo que tenemos que decir, de la fisiología humana. Fisiología humana.
La primera parte del estudio de cualquier filosofía es los materiales, los principios. ¿Ya? Hablamos nosotros, ya vimos las generalidades de qué es la fisiología. Todavía hacemos un repaso de eso. La fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo. Eso es lo que, y el valor teleológico que les damos en estas circunstancias. Y también nos vimos de genética. Hablamos del ácido desoxirribonucleico como estructura molecular de los genes. Hablamos de los ribosomas, hablamos de la construcción de las estructuras de los polipéptidos, que son las enzimas, el código genético, hablamos de todas estas circunstancias, ¿verdad? Y entonces la secuencia de la fisiología lleva en la secuencia de la estructura celular de un cuerpo multicelular. De tal manera que la fisiología se puede estudiar a nivel celular, el estudio de las funciones celulares. Y hablamos un poquito de esas circunstancias, no mucho porque no es clase específicamente eso. Las células que son del mismo forma y función forman un tejido y esto se llama fisiología histológica. Fisiología histológica. Por ejemplo, el hablar de los tejidos musculares, el tejido nervioso en esas circunstancias. Vamos a hablar un poquito de estas circunstancias. Y hablamos también, vamos a hablar de fisiología a nivel de los órganos, el sistema nervioso central, el riñón, las glándulas de secreción interna, etcétera, etcétera. Y al último vamos a hablar de la fisiología sistemática. Fisiología sistemática. ¿Qué es la fisiología sistemática? Es la fisiología que se encuentra, que se estudia de todo el cuerpo en forma ordenada, total. Ese es un sistema. Y también hay sistemas corporales. Por ejemplo, vamos a hablar, como un ejemplo del sistema hematógeno, de la sangre, ¿verdad? El sistema circulatorio, el sistema linfoide, el sistema endocrino, ¿verdad? En fin, todas las circunstancias. La sistemático quiere decir que se encuentra en todas partes. Para poner un ejemplo de esto, y sigamos adelante, vamos a hablar de lo que es el sistema de educación pública, el sistema de educación pública. Ustedes van a estudiar en matemáticas cómo se hacen los cálculos sistemáticos, ¿ya? En esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Cómo se organizan estas matemáticamente en esta forma, ¿no? Entonces, esto es un sistema que se encuentra en todas partes. Por ejemplo, el sistema de educación nacional, en la cual se encuentran escuelas en todas partes de la República, aunque sean chiquitas o casi muy escasas, pero ahí está el sistema, ¿no? En esta forma, ¿no? Sistema de educación, sistema de salud, etcétera, etcétera. También en forma política se puede determinar en esa forma, ¿no? Nosotros vamos a hablar de diferentes sistemas y vamos a establecer estos sistemas. Vamos a hablar de estos sistemas. A ver si nos llega el tiempo, nos alcanza el tiempo, ¿no?
Algunos de los sistemas que se mencionan, no son todos, pero están en circunstancias. En forma de hablar de la fisiología de los sistemas, hemos apuntado eso, el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico lo estamos poniendo al principio y lo vamos a ayudar por esta pandemia que está sucediendo, ¿verdad? En esta pandemia, pues ustedes ya deben tener, como estudiantes de aquí, desde el punto de vista fisiológico, ya saben qué es, deben saber cómo actúa una vacuna del sistema inmunológico. El sistema de defensa se llama. Inmune quiere decir que es que no es dañado, no es propicio a dañar. Ya veremos porque vamos a iniciar la siguiente clases con esta parte de este sistema. El sistema endocrino. Sistema endocrino. Si bien está formado por órganos bien establecidos que se llaman glándulas de secreción interna, que secretan las llamadas hormonas, su actividad se encuentra en todo el cuerpo en las circunstancias, porque se valen del sistema cardiovascular para llegar a todas partes de las células en estas circunstancias. Sistema endocrino. Tiene órganos específicos, ¿verdad? Se llaman glándula de secreción interna, aquella glándula que secreta sus productos que fabrica a la sangre y que en términos generales se llaman hormonas. Hormonas. Ejemplos, la tiroides, ¿verdad? La hipófisis, las glándulas suprarrenales, el páncreas endocrino, todas esas circunstancias, ¿no? Les voy a platicar una anécdota para hacerlo más interesante, por decirlo así. Nosotros estábamos compitiendo, luchando contra los primeros que dirigían esta Universidad Nacional Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ¿verdad? Nosotros pertenecíamos a los revolucionarios, por decirlo así, ¿verdad? Tuvimos muchos problemas, muertes inclusive en estas circunstancias, ¿no? En esa forma. Tuvimos y nos quedaron, agarraron esos maestros, se hicieron compactos y fueron a dar clases en la URCE, ¿verdad? En la URCE, que es de paga ya, es de paga, pero la URCE está subsidiada en estas circunstancias. Y nosotros nos quedamos aquí, pero todos los maestros se fueron, casi todos los maestros, entonces nos quedaron muy poquitos maestros y entonces se necesitó que hasta exalumnos dieran clase, pero les faltaba experiencia y todo eso. Yo daba al principio clases de anatomía y un poco de fisiología, pero como no había maestros de endocrinología, pues una vez escuché a un alumno que andaba también en el movimiento, decía, pues necesitamos que usted mejore su clase. Y entonces yo dije, pues me voy a hacer la especialidad de endocrinólogo y fui a México a estudiar endocrinología. Entonces yo tengo, aparte de esa especialidad de médico legista, también soy endocrinólogo en estas circunstancias, ¿no? Endocrinólogo. El individuo endocrinólogo, el médico endocrinólogo, es el especialista que trata las patologías del sistema endocrino. Por ejemplo, la diabetes, el hipertiroidismo, la hipertensión endocrina, etcétera, etcétera. Todo eso se habla, ¿no? Y fui y me terminé el posgrado de endocrinología. Cuando vine aquí, ¿verdad? Traté de poner una clínica, ¿verdad? De endocrinología, pero me tenía que pagar no sé cuánto tiempo, mucho dinero en aquel entonces, para tener mi consultorio en un hospital. El año 2000, en esas circunstancias, no pude tenerlo. Y entonces mi idea también era tener dar una consulta al cambio de sexo, porque en aquella época, igual que aquí, estaban los movimientos de los gays y de las lesbianas, la liberación de los sexos, entonces endocrinológicamente se puede hacer el cambio de sexo por medio de las hormonas, sabiendo entonces que el verdadero sexo es mental. Claro está
que existe el sexo biológico de los genes, ¿verdad? En las circunstancias, el fenotipo de los genes también, pero psicológicamente existe el sexo mental en estas circunstancias. Todos los hombres y todas las mujeres han tenido en un principio biológicamente, endocrinológicamente, embrionálicamente, han tenido los dos sexos. Después ya se han establecido estas circunstancias. Y todavía los individuos ya adultos, como ustedes y todo eso, pueden tener núcleos homosexuales, ¿verdad? Núcleos homosexuales. Y todavía me puedo decir las circunstancias. Aquel individuo que reniega y odia a los homosexuales, por ejemplo, un individuo, es que está acallando su subconsciente porque él tiene núcleos homosexuales que le están perturbando el alma. Les voy a platicar una anécdota para que vean que es importante. Yo conocí un ex militar que era paracaidista, ¿verdad? En la segunda, no sé qué, en el escuadrón 201, ¿verdad? Que renegaba mucho, renegaba de los homosexuales, los puntos de puras palabrotas y en circunstancias. Pero le gustaba tomar, y una vez le cayeron a teniendo relaciones homosexuales, haciéndola él de mujer. Fíjense qué circunstancias. Siempre que ustedes vean un individuo que reniega del homosexualismo, quiere decir que tiene núcleos muy importantes homosexuales. Por eso está anteponiendo un recurso psicológico de renegar en esas circunstancias, en esa forma. Las mujeres son un poquito más calladas, pueden llegar a tener homosexualismo, lesbianismo, sin que esto sea perturbador en su entorno, nada, absolutamente. Una de las circunstancias que yo he visto en el movimiento lésbico gay es el feminismo recalcitrante en estas circunstancias. Hay mujeres que reniegan de los hombres. Esas mujeres que reniegan de los hombres, ¿no? A veces hemos estado haciendo estudios de eso, que muchas de ellas tienen núcleos lésbicos muy fuertes en estas circunstancias, ¿no? Es menos aparente grave socialmente el que una mujer sea lesbiana. Muchas mujeres han sido lesbianas y después han tenido un matrimonio normal, como no pongamos a pelearse los sexos, machismo con el feminismo. No, debe haber comprensión mutua. Comprensión mutua en esta. Y se lo digo porque yo tuve experiencia. Mi mujer, mi segunda esposa, que yo tuvimos unas relaciones excelentísimas. Nada de machismo, nada de feminismo en estas circunstancias. Así hemos estado, así estuve en estas circunstancias, en esa forma. Bien. Entonces, debido a que alguien me dijo que tenía que mejorar, pues me voy a hacer de endocrinología. Entonces ya estuve dando clase allí en la Facultad de Medicina, endocrinología. Y me tocó muy bien porque mi esposa, la que fue mi esposa, fue mi alumna, y mi hijo, que es médico, que vive todavía, también fue mi alumno. También tengo exalumnos de anatomía, exalumnos de fisiología en esta orden de circunstancias. El sistema cardiovascular. ¿Por qué se llama sistema cardiovascular? Porque se encuentra en todas partes. Los vasos sanguíneos se encuentran en todo, pero se llama el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un transporte. La función básica del sistema cardiovascular es transportar un tejido líquido que se llama sangre, para que se formen todas las funciones que hemos estado diciendo, la fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El sistema linfoide. Normalmente todo el mundo sabe que existe el sistema arterial y el sistema venoso, pero ya en la preparatoria les hablaron ustedes que existe un sistema de ductos, ¿verdad? Que no son ni venas ni arterias, son el sistema linfoide, con los ganglios linfoides, linfáticos, los cuales al sembrarse de cáncer producen la adenomegalia del cáncer. Ya haremos mención un poquito de estas circunstancias del sistema linfoide. El sistema linfoide es un sistema de limpieza, es como un filtro de la sangre, es el sistema linfoide, los ganglios linfáticos. Igual que un motor
un automotor que tiene un filtro de gasolina, un filtro de aceite, así lo tiene, es limpieza en estas circunstancias. Sistema muscular, prácticamente en todos los órganos tienen músculos, o sea, músculos lisos y músculos estriados. Los músculos lisos son los que obedecen a la voluntad. Los estriados o lisos, ¿verdad? Digo, los lisos son los que se mueven por automatismo nervioso, el peristaltismo, por ejemplo, el fenómeno de tragado, etcétera, etcétera. La contracción del corazón, ¿verdad? Están fuera de la voluntad. Un instante, por favor. Bueno, aquí estamos dando clases. ¿Qué pasó? Te hablo al rato, una media horita nada más, ¿eh? Yo te hablo, ¿eh? Sí. ¿Cuál cosa? Sí, sí. Un mensaje de México. México. Sistema muscular, ¿verdad? Sistema óseo. Pues esto también se encuentra de cuarzo porque forma la estructura gruesa que sostiene a las partes blandas del organismo. Esto no es muy fisiológico, ni lo vamos a ver ni nada, ¿no? Sistema neurológico, tal vez no lleguemos a esto. El sistema neurológico, igual como el sistema cardiovascular, los nervios están en todas partes, de esa forma, ¿no? El sistema nervioso se encuentra en todas partes. La retina tiene inervaciones. La cóclea también es un nervio, el octavo par, para hacer de la energía del aire, de las vibraciones, energía nerviosa. Todo esto. No creo que lleguemos a tanto. Pero vamos a hablar del sistema inmunológico. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la pandemia, recuerden ustedes que estamos en pandemia y lo que está sucediendo aquí es un virus, es decir, el organismo, y vamos a adelantar todavía un poquito más sobre esta cosa para que le tome sabor al caldo. Una forma rudimentaria de vida que también da muchas incógnitas biológicas profundas es la existencia de los virus. Vamos a poner un croquis de un virus. Es una estructura molecularmente simple, es un virus. Es un retazo de ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, cualquiera de las dos. No es doble como los genes, no es doble, es simple, ¿verdad? Tiene la sucesión de bases púricas y pirimídicas, como el ácido desoxirribonucleico, pero no es doble en estas circunstancias, ¿verdad? En esa forma. Es muy pequeño. Es difícil, o no es difícil, nunca se ha llegado y no, tal vez no se llegue tan fácilmente a fotografiarlo, porque es de Armstrong nada más, sus magnitudes, ¿verdad? Está protegido por un cápside, es decir, de proteico, en estas circunstancias. Está protegido. Tiene una vida después del acero que parasita, es un parásito, ¿verdad? Muy ligera, muy ligera. Los pobres virus, si yo tengo coronavirus, estoy estornudando y estoy haciendo el fluye, las cosas de fluir, pues inmediatamente se deshacen esos virus. Tienen que tener, para subsistir, tienen que
replicarse, igual como hemos dicho nosotros, replicarse con la célula que parasita, la célula que parasita. Aquí tenemos esta célula. Aquí tenemos el DNA y el RNA de algunos otros organelos. El virus llega aquí y se replica como la llave de la cerradura con el ácido desoxirribonucleico o ribonucleico de la célula que está parasitando. Se identifica totalmente en estas circunstancias. Se le identifica en eso. Lo parasita y entonces se produce, suceden muchos fenómenos que hacen que esto se inflame, se revierte, se establezca. Pero para hacer una circunstancia así, vamos a hablar de lo que es el sistema inmune en esta forma. Este es un virus. Una de las incógnitas, puedo decirle, ¿qué fue primero? ¿Los virus o las células ya formadas? El virus tiene unas, fíjense que tiene una sucesión de bases púricas y pirimídicas, ¿verdad? Que es una contracopia del ácido desoxirribonucleico de la célula que lo parasita. ¿De dónde nace esta secuencia? ¿Acaso las células mismas producieron los virus? Hay pandemias, ¿verdad? Hay virus que no existían antes, no existían antes. Una de ellas fue el VIH, ¿verdad? VIH, ¿verdad? Es la inmunodeficiencia adquirida. Y esto es importante porque vamos a seguir hablando de esta situación. En la época de los 90 y tantos, más atrás todavía, no se conocía ese virus. Ha habido pandemias terribles que han arrasado casi con la tercera parte de la humanidad. El cólera y muchos otros, ¿no? que ha habido, ¿no? La peste bubónica, las enfermedades virales de la niñez, ¿verdad? Las amigdalitis y todo eso en esas circunstancias de la niñez. Y luego un célebre Pasteur, ¿verdad? Que empezó a inventar lo que es las vacunas. Ya veremos en estas circunstancias, en esta forma, ¿no? que son las vacunas. El caso es que desde luego debe haber un fenómeno que se da para que esa secuencia de bases púricas y pirimídicas del virus, ¿verdad?, identifique a la secuencia de las bases púricas y pirimídicas de la célula que está parasitando. Entonces hay una teoría diciendo de que los virus han evolucionado teniendo una estructura, una cápside que los protege y que pueden darle una vida un poquito más allá de la degradación total, ¿verdad? Pueden vivir en el citoplasma, pueden vivir en el plasma sanguíneo, ¿verdad? Pero cuando salen al exterior, necesita alguna circunstancia orgánica para poder estar viviendo. Las pobrecitas se mueren. Pero vamos a hablar un poquito de la inmunodeficiencia adquirida. El VIH, inmunodeficiencia adquirida. La inmunodeficiencia adquirida, y estamos hablando de esto, es porque el VIH es un virus que parasita y se replica con las células que se llaman inmunocompetentes, las células inmunocompetentes. Los diferentes tejidos y células van adquiriendo una especialidad. Vamos a hablar de eso. La especialidad
de las células musculares es en el movimiento, en la contracción. La especialidad de las células nerviosas es producir el fenómeno de inteligencia, por decir algo en esas circunstancias. La especialidad de las células endógenas es producir las hormonas en estas circunstancias, ¿no? En esta forma. Bien, todos derivamos de una sola célula. Esto es muy importante que lo tengan en mente. Ese fenómeno se estudia en biología, que se llama multiplicación y desarrollo. Todos venimos de esa célula fertilizada. Estos se llaman gametos. El gameto masculino es el espermatozoide. ¿Saben por qué se le llama espermatozoide? Les voy a decir de una vez porque a lo mejor no llegamos al sistema reproductor. Se me faltó aquí el sistema reproductor. Porque en el microscopio que se empezó a observar estas circunstancias, ¿verdad? Se empezó, los que no veían muy bien ¿verdad? Según la educación que se le haya dado. Si a una niña o una niña diferenciada, que no tiene todavía diferenciación del sexo porque no ha madurado, se le educa como hombre, pues tendrá una mentalidad de hombre. Si a un niño desde muy chiquito se le educa como mujer, va a llegar a tener una mentalidad de mujer. Entonces, es que el medio ambiente, en este caso el biológico, son lo que invita a que estas células se vayan diferenciando. Y el medio ambiente es el lugar que les toca, ¿verdad?, de la división primitiva de la célula. Esto es una sentencia que se está hablando en este caso. Pero estamos hablando del VIH, el virus del de la deficiencia inmunocompetente en ese caso, que no existía hace algunas décadas, en 1700 todavía no se había establecido. Después empezó a pulular ese virus y se volvió una verdadera pandemia, pero afortunadamente en medio de contacto, en medio de pasar el virus de una persona a otra es por medio de la actividad sexual, ¿verdad? Por medio de la actividad sexual. Los hombres que tenían relaciones sexuales por el Ku Klux Klan se llama enfermedades venéreas. Enfermedad de propagación venérea. En términos muy generales, desde el punto de vista médico, enfermedad venérea es aquella que se transmite por medio del coito, por la actividad sexual en estas circunstancias, ¿verdad? En esa forma, ¿no?
¿Qué es lo que sucede en una actividad normal del coito? Pues es la penetración por la vagina del pene, así, la eyaculación. No vamos a meter más profundo, a ver si llegamos hacia el sistema reproductor en esta forma, ¿no? Aquí cuando se está surgiendo la libido, pues entonces hay glándulas de Skene y Meibomian que lubrican esto, entonces se puede pasar estas circunstancias. Para que esta enfermedad venérea se pueda transmitir, es necesario que la sangre se mezcle. La sangre se mezcle en estas circunstancias. Como un acto sexual de este tipo no hay sangrado, pues es muy difícil que se transmita con un coito normal. Pero, en los actos homosexuales de varones, claro está, varones, es la sodomía se llama. La sodomía es la penetración por medio por el culo. Como aquí no hay unas circunstancias, a menos de la caja, que pueda lubricar esto, entonces se roza, se escarapela la piel y todo eso, y entonces sangra uno y otro, y entonces por eso es que se transmiten en estas circunstancias de enfermedad venérea, en el coito entre hombres, en estas circunstancias, en esta forma. Yo no sabía, ya casi me voy, por eso ya estoy con esto. Yo no sabía que existía esa enfermedad, pues ya había estado aquí, porque entró muy suavecito, no como esta cosa que entró explotando, matando. Ya llevamos ya vamos a llegar hasta 200,000 muertos en nuestra patria. Pero ahí entró suavecito. De tal manera que los médicos no la detectaban hasta que la detectaron y todo eso, en esas circunstancias. Y yo no sabía en esas circunstancias. Y me tocó atender sin llegar al diagnóstico, ¿verdad? Porque no estaba yo preparado para preguntar ¿cómo se llama? De esa enfermedad, del SIDA. El SIDA produce todas esas circunstancias porque ataca a las células que protegen al organismo, que se llaman células inmunocompetentes. Su secuencia de ácido desoxirribonucleico ataca las llamadas células inmunocompetentes, que son los linfocitos de mediano tamaño, una célula que se encuentra en la sangre. El ácido desoxirribonucleico, con este ácido desoxirribonucleico, el virus se replica como la llave a la cerradura y entonces desactiva esta célula que es inmunocompetente. La célula inmunocompetente es aquella que al estar en contacto con una sustancia que no detecta en su código, ¿verdad? No produce nada, sino es desbaratada por esas circunstancias. Pero como es inmunocompetente, la detecta como extraña y produce un anticuerpo. Eso es lo que vamos a ver nosotros, compañeros. Vamos a ver nosotros en las clases que vienen. Entonces, cada vez se pone más interesante, ¿no? Vamos a hablar del sistema inmune. Es muy importante, puesto que ustedes van a trabajar ampliamente en estos sistemas, hasta las últimas cúspides, que es cómo se forman, que van ustedes a ayudar a cómo se forma una vacuna, ¿verdad? Pero va a tener las bases extraordinarias de estas, cómo se forma una vacuna. Hay vacunas activas y hay vacunas pasivas, pero vamos a ver los principios de la acción de las vacunas y qué es una pandemia, etcétera, etcétera. Todos hemos sido atacados por algún virus, todas, y por eso es que le damos gracias a los químicos farmacéuticos que inventaron y han establecido ese proceso de vacunación, porque gracias a ello estamos protegidos artificialmente, claro está, con los anticuerpos específicos.
Los anticuerpos se pueden formar muy por nosotros mismos, pero si no tenemos capacidad para hacerlo rápidamente, pues nos morimos en estas circunstancias. Por eso es que ha habido pandemias y muertes exageradas por estas cosas. Ha habido tantas veces que hasta la tercera parte de la humanidad en esas pandemias han muerto en esas circunstancias, en esa forma. Pero estando la ciencia tan adelantada, principalmente la ciencia farmacológica y química, bioquímica, tan adelantada todavía, pero ya viene la vacuna. Yo ya estoy vacunado. Ya veremos un poquito exactamente qué son las células inmunocompetentes, cuál es el resultado de esto, porque vamos a hablar del sistema inmune, es decir, de las células y el proceso por medio del cual el cuerpo se protege de las sustancias extrañas, Y vamos a dar una repasadita también, que es la reacción rápida de alergia a una sustancia. Alergia, ¿cuál es? Pero vayan contemplando estas circunstancias y ahí muere. ¡Ay, Hitler! ¡Ay! Dale, profe, cuídese.